El tema va orientado a los jóvenes, aparentemente, pero esto va orientado a los papás. Este tema, hermanos, aparentemente iría para los jóvenes, orientado a los jóvenes, pero no, va orientado a toda la familia, porque le va a servir a toda la familia. Y recuerde que tengo experiencia en familia. Vengo de una familia numerosa, 9 hermanos, fuimos 18, pero quedamos 9, muchos sobrinos, todavía no llego a la cantidad que tenían mis papás. Así que de familias conozco y la familia de mis hermanos también son numerosas. Y sé lo que ocurre cuando empezamos a criar. Cuando son niños es relativamente fácil la crianza. Hay ciertas cosas que hay que hacer. Pero cuando ya los niños empiezan a tomar ciertas costumbres o empiezan a ser influenciados de una manera, empiezan a tener pensamientos propios, actitudes propias que son buenas o malas. Pero hay una que a mí me preocupa sobremanera, no es una actitud sino una situación. ¿Qué debo tener claro antes de que un hijo mío o una hija mía se case? Y no tiene que ver con dinero, hermano. No tiene que ver con dinero. Muchas veces creemos que el dinero es la solución. No, no es cierto, eso es mentira. Primero que nada, el primer punto que yo aconsejo que los padres y los jóvenes vean es la madurez. Madurez. Y por favor, ponme atención. Dice, pero el alimento, Hebreos 5, 11 al 14, el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso los viejos llegan a tener más sabiduría, porque han cometido errores, han acertado, y hemos dado cuenta cuando hay maldad, cuando no hay maldad, ¿me entiende? Entonces está ejercitado, y de muy niño los padres deben ejercitar a sus hijos en discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hasta que no madure no vas a saber comer como corresponde. 1 Corintios 3:1 dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es interesante ver que la Biblia nos habla y nos orienta en el tema de la madurez. En Gálatas capítulo 4, les leo, Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Madurez. ¿Por qué tiene un tutor? Porque no es maduro, no tiene madurez. ¿Por qué los niños andan apegados a los padres? Porque necesitan a los padres. ¿Me entiendes? Hasta que empiezan a crecer y empiezan a ser jovencitos y jovencitas. Pero la edad no es suficiente, porque hay personas que tienen 40, 50 años y son tan cabros chicos como irresponsables, ¿cierto?, en esa actitud. Una marca de madurez es la paciencia. La paciencia, se los digo por experiencia. Se es más maduro cuando se es más paciente. Soportar, la paciencia tiene que ver con soportar las circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles. Es opuesto a desesperar o ofuscar, enojarse, es opuesto a eso. Si no aprendemos paciencia, es posible que nunca aprendamos nada más. Es posible, yo no digo que no vas a aprender, pero es posible que aprendas muy pocas cosas. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué aprendemos? Paciencia. Paciencia.
¿Me entiende? Saber esperar en tiempos difíciles. Saber esperar en tiempos difíciles. Por ejemplo, hay mucha gente que no ha sabido esperar. Ahora con este tema de la pandemia, la gente tiene que hacer cola inmensa. Porque van entrando de a poco, ¿cierto? Y hay que armarse de paciencia, como decía mi mamá. Hay que armarse de paciencia. Pero desgraciadamente no siempre estamos dispuestos a aplicar la paciencia porque no somos pacientes. La persona paciente la aplica sin pensar, es paciente. ¿Se fijan? Entonces, la prueba es probar el carácter, hermano, no otra cosa, es probar el carácter. La paciencia no es complacencia, no es aguantar, no. Un soldado en su posición cuando lucha, no quiere rendirse. Cuando la lucha arrecia, no se rinde. Un corredor en la pista no quiere detenerse, ¿por qué? Porque quiere ganar la carrera. Nunca es hora de darnos por vencidos, hermano. Nunca. Eso es la paciencia. Eso es la paciencia. Entonces, sería bueno que cuando vamos a hablar de casamiento, hablemos y busquemos madurez. Usted puede observar, escuchar y ver cosas. Usted tiene que ver eso como novio, como novia, como papá, como mamá. Usted tiene que conocer esas cosas. El amor. El amor. ¿Se recuerdan que un hombre trabajó por su mujer 7 años? Porque la amaba, sinceramente la amaba. ¿Entiende? El amor. ¿Qué amor? ¿Qué amor? El amor de Hollywood, el amor de que nosotros siento en mi corazón, te veo y veo estrellita y como que me elevo. Esas son tonteras, son emociones. El amor es sufrido, es benigno, es veraz. Ese amor es el amor que tienes que buscar en esa persona. Es el amor que los padres tienen que investigar si existe o no existe. El conocimiento el uno del otro es importantísimo. ¿Cuánto conoces a la otra persona? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo supones tú que pueda reaccionar esa persona ante diferentes situaciones, diferentes escenarios? El 20:11 de Proverbio dice lo siguiente: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Las mamás tienen ojo y cuando las mamás son sinceras, actúan con sinceridad. Yo les he contado que mi mamá le mandó a decir a la mamá de mi esposa y a mi esposa que no se casara conmigo. Eso lo mandó a decir mi mamá, que no se case con mi hijo. Yo conozco a mi hijo, que no se case con mi hijo. Esta niña es una señorita tan linda, por favor que no se case con mi hijo. No hicieron caso, no me conocían. Porque yo sabía hacerme el simpático, el agradable, pero no me conocían en realidad. Bien. En Mateo capítulo 7, versículo 16, dice lo siguiente. Mi mamá era franca, no era una persona que se escondía, no, decía las cosas claritas y en tono fuerte, muy claro, muy nítido. No me quedaban dudas cuando ella me daba una instrucción. El 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Piense. Entonces, ¿qué les recomiendo? Madurez. Vea la madurez que tiene. Y la madurez se mide con la paciencia de la persona. Amor. Amor. Fíjese que el amor que conocemos nosotros, el amor que nos da Cristo, no el amor pasional, ese amor que tiene que ver con tanta cosa física, emocional, pero no es el amor de Dios. Bien, entonces, ojo con eso. ¿Qué convicción la persona, el candidato o la candidata, tiene respecto de algunas cosas? Por ejemplo, lo moral. Si ella acepta ciertas conductas de los hombres y le resbalan, cuando en realidad a los cristianos no nos resbala el pecado, la inmundicia del hombre y la mujer no nos resbala, todo lo contrario, choca con nuestra moralidad.
porque es la moralidad de Dios. En lo espiritual, ¿qué sabe de lo espiritual? ¿Qué cree de lo espiritual? ¿Entiende? Hay matrimonios que se han hecho pensando que las personas van a venir a la iglesia, y no ha sido así. No todos los casos han resultado así. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto más? Fracaso en vez de éxito. Respecto, ¿qué convicción tiene respecto de la separación, del divorcio? ¿Es una persona que quiere casarse para estar toda la vida como Dios lo manda? ¿O quiere casarse porque quiere casarse? ¿Usted sabe si la persona entiende lo que es el amor? Porque si entiende lo que es el amor nunca deja de ser, el amor nunca muere, el verdadero amor. El amor pasional, el amor de que me gusta tu cuerpo, que me gusta tu forma de pensar, que me gusta tu piel, que me gustan tus ojos, cómo cantas, cómo hablas. Todos vamos a cambiar. Todos vamos a cambiar. ¿Se va a acabar el amor? Ese amor de Hollywood, sí, se va a acabar. Por eso hay que tener convicciones y ver la convicción que tiene la persona respecto, por ejemplo, del divorcio. No, yo me caso para toda la vida. Aunque tu esposa quede inválida o tu esposo quede inválido. El aborto. El aborto. Yo ojalá hubiese tenido enseñanza del aborto porque eso jamás se olvida. Jamás, jamás, jamás se olvida. No es algo que uno diga, ya pasó y... No. Teniendo la conciencia que tengo ahora de lo que es la vida, no se olvida jamás. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir examinando en conversaciones. Yo a la Betsita nunca le prohibí que invitara jóvenes a la casa, ¿no? Nunca. Y si los chiquillos me decían, mira, me gusta A, bien, bien. Me gusta B, qué bien, sí. ¿Es convertido, es cristiano? No, invitémoslo a la iglesia. Y si no pasaba nada, se acababa. Y se cambian los capítulos, ¿me entiende? Entonces, hay una convicción respecto de lo moral, lo espiritual, la separación, el divorcio, el aborto. Porque han sido criados respecto de ciertas cosas. Han sido criados y aceptados ciertas cosas. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué convicción tiene respecto, como le decía, de la madurez, del amor, del conocimiento el uno del otro, de la convicción de lo moral, lo espiritual, la separación y el divorcio? ¿Qué convicción tiene respecto de la salud? Porque desgraciadamente hay gente que muere por lo que ingiere. Unos por el cigarrillo, ¿cierto? Fumar. Otros por las drogas. Y otros por el alcohol. Mueren. Se matan. Se matan. Entonces, ¿qué convicción tienes respecto de la salud? ¿Vas a cuidar la salud? No a un extremo, porque hay algunos que se ponen fanáticos. Yo tengo que tomar ciertas precauciones, ¿cierto? Por la diabetes, pero cuando eres joven, regularmente no piensas en esto. Hay jóvenes que son muy arriesgados, que hacen cosas, son muy osados, ¿entiendes? Y no piensan en la salud. Y la salud con un golpe puede cambiar para toda la vida. Cuando nosotros iniciamos el colegio, y yo se los conté tiempo atrás, llegaba un señor alto así, corpulento, de casaca negra, pantalones negros, botas negras, y ponía su casco en el escritorio, lo único que teníamos ahí porque estábamos recién partiendo. Ponía su casco ahí. ¿Y qué es lo que hacíamos? Y él llegaba en su moto, se escuchaba afuera de la moto, así, poderosa la moto. E impresionaba el hombre ahí, y nos daba gusto eso, porque a mí siempre me gustaron las motos, pero... Empezaron las clases, empezó el primer año, el segundo año de su hijo, y un día desaparece y ya no viene a pagar la mensualidad, no aparece la esposa y nos cuenta. Se cayó en moto, casi le cortan una pierna. La próxima vez que lo vimos cojeando y absolutamente disminuido. ¿Por qué? La moto es peligrosa. Nosotros siempre le hemos dicho a nuestros hijos, las motos son peligrosas. Y eso tiene que ver con la salud. Preocuparnos, ¿cierto?, de nuestra salud.
Entonces son cosas que tenemos que ir mirando, cosas que tienen que estar claras antes de casarnos. Las finanzas. ¿Cómo maneja esta persona su dinero? ¿Qué es lo que piensa acerca del dinero? Hay personas que dicen, yo voy a trabajar para ganar plata. ¿Tú crees que ganar plata es la felicidad? ¿Es lograr cosas? El ser fiel a Dios trae la bendición. Hay personas que se van asegurando respecto de ciertas cosas, del dinero. El dinero va y viene, siempre. El dinero va y viene. Lucas, dice Lucas 14, 28, dice así. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Cuando nos casamos con mi esposa, lo único que tenía era el trabajo. Y con ahorro había comprado una cama y un colchón. Un colchón de espuma, no grande, un colchón de espuma. 2 plazas. Es todo lo que teníamos cuando nos casamos. ¿Casa? No teníamos. ¿Ayuda a los padres? No, los padres no podían. Los padres de ella tampoco. Así que tuvimos que arrendar un lugar. Arrendamos primero un departamento de una pariente y después nos fuimos a una casa de una pariente también por el lado de mi esposa. Nunca me preocupé de tener la casa. ¿Por qué razón? Porque noté que cuando mi esposa, yo compré algunas cosas, compré algunos muebles usados, los arreglé, los mandé a arreglar, yo solo, y llegamos a la casa, ella no apreciaba tanto como cuando compramos las cosas después del matrimonio. Cada cosa que compramos, que todavía anda una mesa redonda por ahí, imagínense la cantidad de años, 40 años, lo apreciaba, lo cuidaba más, porque era el esfuerzo conjunto. El esfuerzo conjunto, lo que los dos habían hecho, era ya parte de la historia nuestra. ¿Se fija? A diferencia de las otras cosas que en el tiempo desaparecieron y ya no las vimos más. Ahora, ¿qué piensa la persona respecto del dinero? ¿Usted cree que una persona con dinero puede hacer feliz a su hijo o su hija? ¿Usted cree que la respuesta está en el dinero, en lo que tenga o no tenga? La idea es que construyan ellos, construyan. Mira, puedan decir con los años, llegamos sin nada y mira lo que nos ha dado Dios. No como Nabucodonosor que dice, mira, mi esfuerzo, mi inteligencia, mi reino. No, que construyan. Que nunca uno de los dos pueda decir, yo puse esto, yo puse lo otro, tú venías sin nada. No, que construyan juntos. 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 Este joven es un joven que va a proveer, que sabe que tiene que proveer. Porque el modelo de la familia que tenemos nosotros no es el modelo del mundo. ¿Qué piensa la persona que te vas a casar? Es interesante ver a mujeres a niñas lindas, que han optado por quedarse en casa. ¡Qué ejemplo! ¡Qué maravilla! Y teniendo hijos, criando hijos. Entonces, ¿qué piensa esta persona respecto del dinero? Piense, ¿qué pensará esta persona respecto del dinero? Hartas dudas, ¿verdad? Hartas consultas que hay que resolver cuando hay posibilidades de que se arme un matrimonio. Y esto requiere tiempo, hermano, requiere paciencia, tomarse los tiempos. Ese amor a primera vista no existe. No existe, eso es una tontera. Hay atracción a primera vista, hay pasión a primera vista, pero lo otro no existe, no es el amor que Dios enseña. Ahora, esta persona, ¿qué visión tiene sobre el dinero? ¿Es un fin? ¿Es un medio? Por ejemplo, si la persona piensa que el dinero es un fin, va a trabajar para tener dinero, porque ese es su fin, es su meta, tener dinero, tener cosas.
Pero si el dinero es un medio, va a tener una visión distinta. No va a poner su felicidad en el dinero, porque es un medio para tener, vivir, ser feliz, tranquilidad, pero no es su objetivo de vida. Entonces va a disponer de tiempo para la familia. Aprobación. ¿Esta persona tiene aprobación? ¿Y de quién? ¿De los padres? ¿Los padres aprueban la vida del hijo, de la hija? Como les conté, mi madre no aprobaba mi vida, así que le mandó a decir a esta niña, linda, preciosa, que no se casara conmigo. No la escucharon. Entonces, ¿qué aprobación tiene? Por ejemplo, Proverbios 4, versículo 1, dice lo siguiente. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Él tiene atención a los dichos de su padre, a lo que su padre dice. Efesios 6:1 dice también lo siguiente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Los padres pueden decir, ha sido un hijo obediente. O Colosenses 3:20 también, que insiste sobre lo mismo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es una persona que está demostrando que cree realmente en lo que la Biblia dice. Me recuerdo el caso de una niña que conocimos cuando estábamos caminando en la iglesia de la Florida. Yo ya predicaba ya, y creo que estaba en la misión acá en Gabriela, no me acuerdo bien. Y había una niña muy simpática, muy dulce, muy dama. Ella era constructor civil y el novio también era constructor civil, estudiaban juntos en la universidad. Y si usted miraba a la pareja, es típico, qué pareja más linda. Pero ella era cristiana y él se hizo cristiano. Vino el casamiento y yo prediqué ahí en esa oportunidad. Imagínense, no sé qué prediqué, pero prediqué. A los meses, si no es un año, se habían separado. El hombre la había dejado. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás usan el noviazgo como evangelismo. Y esa es la peor cosa que pueden hacer. Entonces, ¿de quién tiene aprobación? ¿De los padres? ¿Tiene aprobación de los abuelos? Les leo de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dice así el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, los mandamientos que manda guardar el Señor son para él, la persona, su hijo y sus nietos. Y sus nietos. ¿Tiene aprobación de sus abuelos? ¿El abuelo percibe que es un buen candidato, un mal candidato? Los abuelos tienen también algo que decir. ¿Tiene la aprobación del pastor? ¿Y qué tiene que ver el pastor en todo esto? Dirá usted. No tiene nada que hacer el pastor aquí. ¿Cree usted? Hebreos 13:7 dice algo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ese es en Hebreos 4:7. Y el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué tal si alguien le viene a pedir la opinión de la persona? La opinión de la persona. ¿Qué podría decir el pastor? ¿Va a mentir el pastor? ¿Cómo mentiría un pariente? ¿Cómo mentiría la mamá o el papá del candidato o la candidata? No, si mi hijo, no, si mi hija. ¿Usted cree que el pastor estaría dispuesto a mentir? Si esa persona no es capaz de respetar al pastor que ve, ¿cómo va a respetar al Dios que no ve? Cuando ya tenga más alas,
¿Qué va a hacer con su mujer? ¿Qué va a hacer con su vida privada? ¿Qué es lo que va a hacer ese hombre? Si hoy día no respeta a nadie, si hoy día no obedece a nadie. Fíjese de quién tiene aprobación, de los padres, de los abuelos, del pastor. ¿Qué opina de la crianza de los hijos? ¿Qué cree esa persona de la crianza de los hijos? Dígame usted, ¿qué cree esa persona? Génesis 24, 27 dice lo siguiente. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Este hombre fue encargado de ir a buscar esposa. ¿Cómo fue criado ese hombre? ¿Cómo fue criado esa persona que estaba de candidato, que le fueron a buscar esposa? ¿Fueron a buscar la esposa mintiendo? No. Fueron a buscar una esposa y esa esposa fue bendición para este hombre. Entonces, ¿qué acuerdo tenemos respecto de criar los hijos? ¿Qué acuerdo tenemos respecto de la fidelidad? ¿Participa en una iglesia? ¿Es una persona fiel que colabora? ¿O que siempre andan como fantasmas? ¿Que ofrecen hacer cosas y no las hacen? ¿Qué fidelidad tiene? ¿Cumple las promesas que ha hecho? O el papá podría decir, no, este no cumple nada, usted ya sabe que no va a cumplir la promesa del matrimonio. O al pastor también le puede preguntar, este es un hombre que cumple, esta mujer cumple, no, nunca cumplió nada. ¿Y usted va a seguir con la tontera de casarse con esa persona? Es tu riesgo, ¿cierto? Pero son consejos que se dan para que tú puedas criar a tus niños, a tus hijos, en ese sentido, para que sepan qué hacer cuando llegue el momento. Por ejemplo, ¿qué piensa respecto de la Biblia? Necesitamos tiempo, ¿no es cierto?, para saber todas estas cosas y decir, sí, tiene mi bendición. Éxodo 20, por ejemplo, ¿qué piensa de Éxodo 20 la persona? A lo mejor la persona le dice, ¿qué es Éxodo 20? ¿Qué hay en Éxodo 20? Es porque nunca leyó la Biblia y asiste a una iglesia. De Mateo 22, 37, amarás al Señor, amarás al prójimo. ¿Qué piensa de eso? ¿Lo practica? ¿Qué piensa de Primera de Pedro capítulo 4? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios pues y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. ¿Qué piensa de eso esta persona? ¿Qué piensa de trabajar en la iglesia, de servir para el Señor y hacer todo para la gloria de Dios? Yo no puedo negar que a mí me gusta el fútbol, pero no el fútbol del campeonato nacional, me gustan los juegos de selección. Pero me irrita un poco ver a la gente tan idólatra. Yo creo que si veo a Alexis Sánchez, lo voy a mirar, mami, qué bien. Pero no ir detrás, sacarme una foto y abrazarlo, usar la camiseta donde juega, o a Vidal. No, yo agradezco que estén y que podamos ganar, pero no son mis ídolos. ¿Qué piensa la persona respecto de la idolatría? ¿Qué piensa la persona respecto del deporte? ¿Qué piensa esa persona respecto de la Biblia? De esto, por ejemplo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no en los pelambres. Los pelambres no están en la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.
Para que no digas, cierto, esto te lo di yo, esto lo hice yo, esto... Vanidad. ¿Qué piensa la persona de la ley de la siembra y la cosecha? De Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Qué piensa la persona que lo que va a sembrar ahora? ¿Qué dice? ¿Se recuerdan lo que dice la Biblia? Si quieres ver días buenos, si quieres tener una vejez buena, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. ¿Qué piensa la persona esa? ¿Qué piensa la familia de esa persona? Porque esa personita que ustedes ven tan tierna, tan dulce, viene influenciada por esa familia. Y trae costumbre de esa familia. Por ejemplo, según Colosenses 4:2, si lo examinamos, dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando se le dice vamos a orar por esto, o vamos a orar por lo otro, y vamos a orar, pone cara de alegría, quiere participar en la oración, o piensa, tanto orar, tanto orar. Cuando dice, como dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Gracias, Señor, por el alimento que tenemos hoy día. Gracias, Señor, porque mis hijos están sanos. Gracias porque tenemos un techo. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. ¿Qué piensa la persona? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa su familia? ¿Qué piensa de Juan 8:44? Cuando Jesús le dice a los señores de Israel, a las personas influyentes de Israel: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla. ¿Qué piensa de eso? No es que una mentira... ¿Qué piensa de eso? La mentira es mentira. Grande, pequeña, inmensa, es mentira. ¿Qué piensa de eso? Agradecidos por todo, porque Dios es el proveedor. ¿Qué piensa de la familia, del hogar? Porque tú puedes construir una casa, pero no construyes un hogar. ¿Dónde quieres construir tu hogar? Que puede ser en una carpa, en una choza, al aire libre. Ahí construyes el hogar. Lo otro es una casa, es algo físico. Pero el hogar es el núcleo, es la familia, sus relaciones, sus amores, todo, todo junto. Ese es el hogar. Los otros son implementos para vivir. La familia que espera tener esta persona quiere que sea agradable a Dios o agradable a él o a ella. Gálatas 1:10 dice lo siguiente: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que hay posibilidades que se componga un matrimonio, de ese tiempo, no es simpatía, un examen severo, con inteligencia, con sabiduría. Enseña a sus hijos a discernir el bien y el mal. Enseña a sus hijos a cuidar su templo. Enseña a sus hijos que jamás sean tocados. Enséñelo a sus hijos. ¿Qué familia es la que quiere tener? ¿Cuál es la familia que quiere que se derive de usted? ¿Es agradecido? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, 6:6, dice lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Usted le ha enseñado a participar con toda cosa buena al que le instruye? ¿Usted como papá le ha enseñado y decir: papá, ¿qué estás haciendo? Voy a agradecer a quien me enseña? ¿Cómo? Hay diferentes... ¿Usted lo agradece? ¿Los hijos saben que hay que agradecer? Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
¿De qué se preocupa el pastor? ¿Qué es lo que escucha siempre el pastor? Problemas, quejas, rebeldía. ¿Y quién llega con las cosas buenas? Y no estoy reclamando, hermano, nada más estoy enseñando. Primera Tesalonicenses 5 dice lo siguiente. 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjese lo que dice. Hermanos, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, a todos, y os presiden en el Señor, el pastor, y os amonestan, el pastor, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué hacen sus hijos? ¿Qué haría esta persona? ¿Qué haría esta persona? Es algo que nosotros tenemos que observar. ¿Cuáles son las cosas que más le interesan a estas personas? Hay personas que están interesadas en que sus hijos sean independientes de todo. Nunca somos independientes, siempre estamos relacionados con la familia. Y algo que hemos hecho nosotros por costumbre, y creo que ha sido bueno, los hijos míos me pueden desmentir después, pero sus primeros meses o sus primeros años de vida han estado al lado de nosotros. Y ellos le pueden testificar que yo jamás he dicho un sí o un no en su relación matrimonial. Aunque estemos en la misma casa, aunque estemos en la misma mesa. Ninguno puede decir, no, es que usted dijo, usted influyó, usted fue para... Nunca. ¿Por qué razón? Porque es buena la compañía en el comienzo. Es bueno. Créame, es bueno. Claro, hay personas que salen con ánimo demasiado grande y tal vez no se puedan casar porque no tienen dinero o no ganan lo suficiente para pagar un arriendo. No lo sé, hermano. Pero es bueno, es sano. Bien. Esta persona es honrada. Que Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? Que trabaje. Que trabaje. ¿Qué me dice la Biblia? Trabaja para que tu familia no tenga necesidad de nada, al varón. Y si hay momentos de emergencia y que la mujer pueda colaborar, amén, pero que no se haga un hábito. Que no se haga un hábito. Entonces, si hay un hombre trabajador, hay un hombre honrado. No necesita mentir, no necesita adulterar trabajo, no necesita nada, hacer nada incorrecto, porque es su trabajo y lo hace con cariño, como para el Señor. ¿Puede chequear esas cosas? ¿Es una persona que acepta consejos? ¿Es una persona que recibe consejos de los padres, de los padrinos, del pastor, de hermanos crecidos y probados, que no busca consejo por simpatía? ¿Por qué muchos no recurren al pastor? ¿O por qué muchos no recurren a los padres? Porque los padres sabios y maduros no van a mentir. Los padres creyentes no van a mentir. Y te van a decir la verdad. Pero está en ti que obedezcas. Porque las consecuencias de un mal matrimonio se viven toda la vida, no un rato. El matrimonio no es un juego. Así que prepárate para servir al Señor de manera correcta en el matrimonio. Se van a juntar, no para tener un matrimonio, sino para tener un matrimonio para la gloria de Dios. No para separarse de la iglesia, no para ir de vez en cuando a la iglesia, a las reuniones quiero decir, sino siempre nos unimos para aún trabajar mejor. Trabajaba como señorita, trabajaba como joven, me uno a ti y seguimos trabajando y creciendo en el Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano.